En esta oportunidad vamos a resolver algunos ejercicios, problemas sobre cambio de unidades utilizando lo que es el factor de conversión. En este primer ejercicio nos piden que encontremos la relación que no corresponde. Aquí hay 5 relaciones, 5 equivalencias, ¿no? Y hay que ver cuál no corresponde. Veamos, la primera equivalencia, la A, dice 1 GN, ambos mayúsculas, es igual a 10 a la novena n. ¿Qué significa Gn? G va a ser cualquiera de estos símbolos que está aquí, símbolo, y por ser G correspondería a giga. Entonces sería una giga o un giga, y n en este caso corresponde a la unidad de fuerza que es el newton, ¿ya? N mayúscula corresponde a lo que es la unidad de fuerza que es el newton. Por lo tanto, aquí me están diciendo un giganewton equivale o es igual a 10 a la novena newton. Bueno, con la ayuda de la tabla donde aparecen los múltiplos y los submúltiplos de una unidad, tenemos como múltiplos, ¿no? De menor a mayor tendríamos del deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa. Del mayor a menor sería hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca. Y los submúltiplos, que son más pequeños que la unidad, tenemos el deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato. Aquí están sus símbolos, como vemos, hexa, E mayúscula, peta, P mayúscula, tera, T mayúscula, giga, G mayúscula, mega, M mayúscula. Kilo, hecto y deca son en minúsculas. Y deca lleva la letra D y A. Para diferenciarlo de deci, que solamente es de minúscula, centi, C minúscula, mili, M minúscula, micro, la letra griega mu, nano, N minúscula, pico, P minúscula, femto, F minúscula y ato, A minúscula. Bueno, veamos si un giganewton equivale a 10 a la novena newton. Un giga, prefijo llega, aquí está. Entonces, si yo a G le agrego N, estoy hablando de giganewton. Por lo tanto, un giganewton equivale a 10 a la novena newton. Esto es verdadero. Pasemos a la B. En la B nos dice 2 tera, perdón, 2T, vamos a ver qué significa T, J es igual a 2 por 10 a la 12J. En este caso T mayúscula, T mayúscula corresponde al símbolo de tera, del múltiplo tera, T. Y J es el símbolo de la unidad joule, que es una unidad de eh, energía, también de trabajo mecánico, que son magnitudes físicas. ¿Ya? Joule es una unidad de energía. Entonces, aquí estaríamos hablando de 2 terajoule, 2 terajoule. Y en nuestra tablita tenemos que un terajoule, entonces como un terajoule, un terajoule, de acuerdo a la tabla es 10 a la 12 joules. Entonces, si yo quiero 2 terajoule, simplemente a la equivalencia de 1 lo multiplico por 2 y tendría 2 veces 10 a la 12 joules. Por lo que esta expresión o esta equivalencia también es verdadera. Si un terajoule es 10 a la 12 joule, 2 terajoule sería 2 por 10 a la 12 joule. La C nos dice 1 n minúscula hz, h mayúscula y z, dice es igual a 10 a la menos 9 hz. Bien, 1 nh. ¿Qué significa o cuál es el símbolo? ¿Qué símbolo representa n minúscula? Por acá aparece ahora n minúscula. Tendríamos que corresponde a nano, nano. Y el hz es la unidad de frecuencia, que viene a ser el hertz, unidad de una magnitud llamada frecuencia.
Entonces, un nanohertz, así se leería, un nanohertz es 10 a la menos 9 hertz. Veamos, aquí está, 10 a la menos 9. ¿Ya? Entonces, un nanohertz va a ser 10 a la menos 9 hertz. Esto es verdad. En la D tenemos 3m mayúscula, C mayúscula. Es igual a 3 por 10 a la 9c mayúscula. ¿Qué significa M mayúscula? La M mayúscula, como vemos en la tablita, corresponde a mega. Y la C mayúscula es una unidad, es el símbolo de la unidad llamada coulomb. Y el coulomb es la unidad de carga eléctrica. Carga eléctrica es una magnitud física también, cuya unidad se llama coulomb. Entonces, vemos que mega corresponde al factor 10 a la sexta, es decir, como un megacoulomb sería 10 a la sexta coulomb. Si quiero 3 megacoulomb, pues simplemente multiplico por 3 al 10 a la sexta y tendríamos 3 por 10 a la sexta coulomb. Por lo que esto sería lo incorrecto. Este sería el falso. La D es falsa. Y bueno, falta confirmar la E, que sería verdadera. Vamos a ver. Y la E dice 5P minúscula A es igual a 5 por 10 a la menos 12A. ¿Qué significa P minúscula? P minúscula en este caso sería un submúltiplo que corresponde a pico. Y el factor es 10 a la menos 12. Cuidado que hay P mayúscula, que es peta, pero en este caso hay que ver que es minúscula. Es importante observar bien los símbolos, con qué letras se encuentran, si en mayúscula o minúscula, porque eso también decide si es un múltiplo o un submúltiplo. Entonces, como vemos aquí, que un pico, ¿no? Un pico A y el A corresponde al símbolo de la unidad amperio, que es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. La magnitud se llama intensidad de corriente eléctrica, su unidad es en amperio. Entonces, un pico amperio, lo tenemos aquí, pico es 10 a la menos 12 amperios. Entonces, si quiero ahora saber 5 picoamperios, ¿a cuánto equivalen amperios? Simplemente multiplico el 5 por el 10 a la menos 12 amperios. Y esto es una relación verdadera, una equivalencia verdadera. Muy bien, entonces aquí hemos trabajado con la tabla de los múltiplos y submúltiplos. Importante el manejo de esta tablita para lo que son conversiones entre unidades. Bien, ahora resolvamos las siguientes situaciones. 2 dice, al convertir una señal de camino al sistema métrico, solo se ha cambiado parcialmente. Se indica que una población A está a 50 kilómetros de distancia y otra B a 50 millas de distancia. Una milla es 1609,34 metros. ¿Cuál población está más distante? O sea, está a más distancia. Y más distancia significa que está más lejos, a más distancia. ¿Y en cuántos metros? O sea, ¿cuál es la que está más lejos y a cuántos metros de la otra distancia? Entonces hay dos distancias. La población A, la población A está a 60 kilómetros. Su distancia es 60 kilómetros. Pues para poderlo comparar, y ya que las alternativas A, B, C, D de este ejercicio, de este problema, están en metros, vamos a expresar tanto la distancia de la población A, que está en kilómetros, pasarlo a metros, y la otra que está en millas, también pasarlo a metros. Para eso voy a utilizar lo que es el factor de conversión. Yo voy a trabajar con factor de conversión, en la que
tenemos que utilizar equivalencias. Por ejemplo, en este caso de kilómetro a metro, la equivalencia es que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, coloco 1 kilómetro en el denominador y 1000 metros en el numerador. ¿Para qué y por qué así? Para simplificar los kilómetros. Se van a simplificar en este caso porque cuando tenemos unidades en el numerador, como en el 60 kilómetros, y la misma unidad en el denominador, lo simplificamos. Por lo tanto, la respuesta aquí sería 60 por 1000, sería 60.000 metros. Entonces, la población A se encuentra a 60.000 metros. Y la población B, me dicen que su distancia de la población B es de 50 millas. Entonces, 50 millas vamos a convertirlo a metros. Nuevamente, para convertir a metros, 50 millas, voy a utilizar justamente esta equivalencia que me han dado en el problema. Una milla equivale a 1609,34 metros. Y la misma razón, abajo anoto milla, una milla, y arriba su equivalencia que son 1609,34 metros. De esta manera, simplificamos las millas con las millas y la respuesta quedaría en metros. Por lo tanto, aquí hacemos uso de nuestra calculadora para multiplicar, para multiplicar 50 por 1609,34 metros. Y la respuesta es 80.467 metros. 50 por 1609,34 resulta 80.467 metros. ¿Cuál está más distante? O sea, ¿cuál está más lejos de la población? ¿Qué población está más lejos? Bueno, la que tiene mayor distancia, 80.467. Es la población B. ¿Y en cuántos metros? Bueno, hay que ver en cuántos metros más se encuentra distante, ¿no? La diferencia sería la respuesta, ¿no? Y en cuántos metros más, en todo caso, ¿no? En cuántos metros es la diferencia. Entonces, tendríamos que restar los 80.467 metros menos los 60.000 metros. La diferencia es de 20.467 metros. ¿Qué población está más distante? La población que está más distante es la población B por 20.467 metros. Respuesta, letra B. En el ejercicio 3 dice, un determinado joven medía 20 pulgadas de largo cuando nació. Ahora tiene 5 pies, 4 pulgadas y 18 años de edad. ¿Cuántos centímetros creció en promedio por año? Veamos. Cuando nace, ¿no? Cuando nace, cuando nace medía, el joven medía 20 pulgadas de largo. Ahora que tiene 18 años, tiene 5 pies, 4 pulgadas y queremos saber cuántos centímetros creció en promedio por año. ¿Cuántos centímetros creció en promedio por año? Tenemos que convertir todo a centímetros. Entonces, 20 pulgadas convertidos en centímetros, el factor de conversión es el siguiente. 1 pulgada en el denominador, 1 pulgada equivale a, no nos dan el dato de la pulgada, y entonces el dato sería el siguiente. Son
2,54 centímetros una pulgada. Entonces, este dato es importantísimo, ¿no? Una pulgada es 2,54 centímetros. Y la misma razón, pulgada ha ido abajo para poderlo simplificar con pulgada. Y ahora sí, 20 por 2,54 resulta 50,8 centímetros. 50,8 centímetros. Sí, 50,8 centímetros. Entonces, cuando nace el niño, este niño tiene 50 centímetros, 50,8 centímetros. Toda vez que una pulgada son 2,54 centímetros. Ahora vamos a revisar 20 pulgadas. 20 pulgadas en centímetros. Sí, confirmado, 50,8 centímetros. Es un niño un poco grande, ¿no? 50,8 centímetros. Bueno, 40 centímetros, 38 centímetros, 42 centímetros, por ahí casi siempre es el tamaño de los bebés cuando nacen, ¿no? Ahora, 18 años, tiene ahora 18 años, ahora ya es un joven de 18 años y mide 5 pies 4 pulgadas. Entonces, lo mismo. Los pies los vamos a convertir a centímetros directamente. Entonces, 5 pies lo convertimos a centímetros y la equivalencia es un pie, son 30,48 centímetros. Un pie equivale a 30,48 centímetros. Muy bien, entonces multiplicando 30,48 por 5, tendríamos 152,4 centímetros, ya que pies se simplifica con pies. Pero no solamente medía 5 pies, sino 4 pulgadas más. Entonces, de nuevo, las 4 pulgadas lo convertimos también a centímetros y un centímetro, perdón, una pulgada, y hemos visto que tiene 2,54 centímetros. Por lo que pulgadas se simplifican y queda solamente multiplicar 2,54 por 4 y eso resulta 10,16 centímetros. Pero hay que sumar las dos medidas, 152,4 más 10,16 y su medida total sería 162,56 centímetros. Esta es la medida ahora que tiene 18 años. Nos preguntan, ¿cuántos centímetros creció en promedio por año? Primero, ¿cuánto creció? ¿Qué hacemos para saber cuánto creció? A los 162,56 que tiene a los 18 años, le restamos lo que tenía cuando nació, que es 50,8. Entonces, a 152,56 le restamos 50,8, resulta 111,76 centímetros. Pero nos piden saber, esto es en todo lo creció en 18 años, esto es en 18 años,
que han pasado. Pero cuando nos dice cuántos centímetros creció en promedio, ahora para sacar el promedio tendríamos que simplemente dividir todo lo que creció en esos 18 años, 111,76, entre todo el tiempo que ha pasado, que son 18 años. Entonces, al dividirlo entre 18, el resultado es 6,2, aproximadamente 2, con un decimal, porque sigue 0,888 puntos suspensivos. Entonces, redondeándolo, redondeando a un decimal nada más, es 6,2 centímetros por año. Ese sería el promedio. Bien, entonces, para responder a esta pregunta, calculamos la diferencia de la medida que tenía a los 18 años con la medida que tenía al nacer y lo dividimos entre 18 años para saber cuál fue el promedio de crecimiento por año. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Dice, la longitud de onda de una determinada radiación es de 10 a la menos 7 metros. Bueno, en física, la longitud de una onda lo representamos con esta letra griega, que es lambda, la letra griega lambda, y esa longitud es de 10 a la menos 7 metros. Es una medida pequeñísima, muy pequeña. Hay que expresarla en micrómetros, nanómetros, hectómetros y terámetros. Entonces, si empezamos pasándolo a nanómetros, o primero micrómetros, en micrómetros, lo que hacemos es tomar el 10 a la menos 7 metros y vamos a multiplicarlo por un factor de conversión. Y si recurrimos a la tablita anterior, micro, micro, aquí está micro, este es su símbolo, y es 10 a la menos 6 su factor. Un micro, 10 a la menos 6. Entonces, con esta tablita anterior es que utilizamos el factor de esta manera. Un micro, arriba sería un micro, es la letra mu, m, significa micrómetro, micrómetro, es 10 a la menos 6 metros. Y ahora sí, metros se va con metros. Y aquí terminaríamos por restar los exponentes, ya que esto es una división. 10 a la menos 7 menos negativo 6 micrómetros. Y esto quedaría 10. Y sabemos que menos 7 menos menos se convierte en más 6. Menos 7 más 6 sería menos 1 micrómetros. 10 a la menos 1 micrómetros. En la B nos piden que, o la segunda sería que pasemos a nanómetro, que lo expresemos en nanómetros. ¿A quién? A la misma cantidad de 10 a la menos 7 metros. Volvemos a utilizar el factor de conversión. Y en el anterior, la tabla anterior, tenemos que en nanómetro, su factor es 10 a la menos 9. Entonces, un nanómetro, digo, arriba va n de enano, de nano y m de metros. 10 a la menos 9 metros. Los metros se simplifican y ahora vamos a tener 10 y ahora sería menos 7. Volvemos a restar porque es división de bases iguales, los exponentes se restan y quedaría nanómetros. Pero a la hora de restar menos 7
Menos con menos se hace más 9, menos 7 más 9 sería 2. Entonces, menos 7 más 9 quedaría 10 al cuadrado nanómetros. En la C, o la tercera, nos piden hectómetros. Hectómetros. ¿Cómo convertimos a hectómetros? Simplemente los metros, que son 10 a la menos 7, lo multiplicamos por un factor de conversión en la que necesitamos saber que un hectómetro, H minúscula, equivale su factor 10 al cuadrado. Su factor de hecto es 10 al cuadrado. Por lo tanto, acá yo diría un hectómetro, 1 H minúscula M, hectómetro, es 10 al cuadrado metros. Metros se simplifica con metros. Y seguimos restando los exponentes, ya que esto es una división de bases iguales. Menos 7 le resto 2 y va a quedar hectómetros. Y esto sería 10 menos 7 menos 2 menos 9 hectómetros. Y en la D queremos terámetros. Terámetros. De nuevo, el 10 a la menos 7 metros lo voy a multiplicar por un factor de conversión donde ahora, mirando la tablita, tenemos tera por aquí, tera con T mayúscula, 10 a la 12 es su factor. Siendo su factor 10 a la 12, entonces decimos 1, como es tera, T mayúscula M, es 10 a la 12 metros. Y esto va a ser igual, metros se simplifica con metros, sería 10 a la menos 7 menos 12. Se restan los exponentes, menos 7 menos 12, terámetros. T mayúscula M, terámetros. La respuesta va a ser 10, menos 7 menos 12 sería menos 19 terámetros. Ahí hay 4 ejercicios haciendo lo mismo, ¿no? Utilizando submúltiplos como micro, nano, hecto y de tera. Estos dos son múltiplos, dos submúltiplos, dos múltiplos. De esa manera expresaríamos esa medida de la longitud de una radiación en lo que nos han pedido. 5. El cabello humano crece a una velocidad de 0,5 milímetros por día, aproximadamente. Expresa este crecimiento en metros por segundo. Tomo 0,5 milímetros por día, ¿no? Milímetros sobre día, y voy a pasarlo a metros por segundo. Entonces empezamos utilizando los factores de conversión. Milímetros sobre día. Bueno, aquí hay dos factores. Acá vamos a trabajar con dos transformaciones, dos cambios que vamos a hacer. Los milímetros lo tenemos que pasar a metros y los días a segundo. Entonces, puedo empezar con los milímetros y metros. Entonces, puedo utilizar igualito el anterior, la tabla anterior, porque acá está mili, 10 a la menos 3. Mili es 10 a la menos 3. Entonces, decimos por aquí, un milímetro es 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? En la tabla. O lo mismo decir un milímetro. Y 10 a la menos 3 es 0,001 metro. Es la milésima parte de un metro. Entonces, puedo utilizar este factor de conversión de un milímetro abajo es 0,001 metro.
Milímetros se va con milímetros. Y pues ya tengo convertido aquí o expresado por lo pronto en metros por día, pero no me piden en metros por día, me piden que sea metros por segundo. Voy a utilizar otro factor para convertir los días, un día, en segundos. Entonces, si yo no tengo la equivalencia de un día en segundos, puedo sí empezar utilizando la equivalencia que conocemos todos, un día 24 horas. Y entonces se va en días, pero luego tendría que convertir las horas en segundos. Y aquí sí creo que podemos trabajar, ¿no? Sabiendo que una hora tiene 3600 segundos, ya que una hora es 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Entonces, si los minutos que son 60 lo multiplico por los 60 que tiene cada minuto, serían 3600 segundos. Ahí está. Entonces, aquí puedo utilizar más factores de conversión dependiendo de cómo conozco las unidades. Si yo no sé la equivalencia de días con segundos, primero lo paso a horas y luego las horas ya las puedo simplificar, lo paso a segundos. Y bueno, aquí tendríamos que hacer uso de nuestra calculadora y tendríamos arriba la multiplicación de 0,5 por 0,001 y eso sería 0,0005. Y eso hay que dividirlo multiplicando 24 por 3600 y 24 por 3600 es 86.400. Y estaría quedando metros, los metros y los segundos por segundo. Y luego dividimos el 0,0005 entre 86.400. Y esto me sale en notación científica, 5,787 por 10 a la menos 9 metros por segundo. Si recurrimos a la calculadora nos va a dar un valor, un número, una notación, una expresión que se llama notación científica. Si esto lo expresara con decimales, es un número bien, 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 bien pequeño. Sería un cero, luego tendrías 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8. Acá vendría el 5 para que sea el menos 9, 9 lugares. Y luego 7, 8, 7 metros por segundo. O sea, casi, casi no notamos el crecimiento de nuestro cabello, ¿no? En un segundo. En un segundo crece esta cantidad de metros que casi es nada, cero. Muy bien, pero sí lo expresamos en el día. En el día apenas nuestro cabello por día crece medio milímetro, que tampoco lo podemos notar, ¿no? Así como cuando las medidas, las longitudes son grandes. Es medio milímetro, casi, casi imperceptible. Muy bien. Ejercicio número 6. Expresa en el sistema internacional las velocidades de las pelotas más rápidas en el deporte y ordénalas de menor a mayor. Una milla es igual a 1609,34 metros. A ver, decidamos. Tenemos la de fútbol, 140 kilómetros por hora, la de tenis, 67 metros por segundo, la de béisbol, 1555 millas por hora y la de golf, 5,7 kilómetros por minuto. Empecemos convirtiendo la de fútbol, que son 140 kilómetros por hora. Vamos a convertirlo a metros por segundo para que esté en esta unidad, metros por segundo, todos en metros por segundo. Entonces utilizamos el factor
para pasar de kilómetros a metros y otro factor para pasar de horas a segundos. Empezamos 1 kilómetro, 1000 metros. Ya hemos visto de esta equivalencia de 1 kilómetro, 1000 metros. Se va a kilómetros. Y también 1 hora. 1 hora, 3600 segundos. Lo acabamos de utilizar aquí. También se va horas y nos quedan metros por segundo. Bueno, ¿cuánto sería entonces los 140 kilómetros por hora en metros por segundo? Por aquí dos ceros. Podemos sacarle mitad a 10, queda 5 a 36, 18. Y tendríamos 140 por 5 entre 18. 140 por 5 es 700. Al dividirlo entre 18 sale decimal, que es 38, redondeando a un decimal, 9 metros por segundo. Esa sería la velocidad de la pelota de fútbol en metros por segundo. Luego la de béisbol es 155 millas por hora. Convertimos. Tenemos como dato que una milla iría abajo y arriba los 1609,34 metros, y podemos así simplificar las millas y ya tenemos metros. Pero ahora seguimos con la conversión de horas a segundos. 1 hora arriba equivale a 3600 segundos para que la hora se simplifique y nos queden segundos. Y bueno, aquí vamos a utilizar inmediatamente la calculadora. 155 por 1609,34 y dividido entre 3600 resulta aproximadamente 69,3 metros por segundo. Hasta ahora, de las dos pelotas o de las tres con la de tenis, 38, la de fútbol es menos rápida. Luego sigue la de tenis, 67, pero hasta ahorita la más rápida es la de béisbol. ¿Qué pasa con la de golf? 5,7 kilómetros por minuto. De nuevo, utilizamos un primer factor de conversión para pasar los kilómetros a metros. 1 kilómetro, 1000 metros. Simplifico los kilómetros. Y luego otro factor para convertir el minuto, 1 minuto, a segundos. En este caso, 1 minuto son 60 segundos. Cancelo los minutos y multiplico. 5,7 por 1000 sería 5700. Al dividirlo entre 60, resulta exactamente 95 metros por segundo. La de golf es la más rápida. Como nos pide ordena las de menor a mayor, entonces estas velocidades, tal como me las han dado, las ordeno de mayor a menor. Entonces sería primero la de golf, que es 5,7 kilómetros por minuto. Es mayor, de ahí sigue la de béisbol, con béisbol convertido en 69,3, pero la medida original son 159 millas por hora. Luego, esta cantidad es mayor que la de tenis, que era 67 metros por segundo, y esta es mayor que la de fútbol, que era 140 kilómetros por hora. Fútbol. Así quedaría ordenado, de mayor a menor. Entonces, para poder ordenar medidas que no están expresadas en una misma unidad, tenemos que expresarlas todas en la misma unidad. En este caso decidí que todas fueran metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo. Y me pedían ordenarla de menor a mayor. Lo he ordenado de mayor a menor. Entonces,
de, de menor a mayor sería fútbol menor que la de tenis, tenis menor que la de béisbol y la de béisbol menor que la de golf. Problema número 7 o ejercicio número 7. El lanzamiento de una pelota alcanza una velocidad de 340 metros por segundo. Exprésala en kilómetros por hora. 340 metros por segundo lo voy a pasar a kilómetros por hora. Y aquí voy a aprovechar para expresar, para comentarles algo, ¿no? Veíamos en clase que si yo convierto 340 metros por segundo a kilómetros por hora, pues primero tengo que utilizar el factor. Bueno, el orden no importa, puedo empezar con las horas o sí, pues las horas con segundos y empiezo diciendo una hora, ahora iría una hora abajo, 3600 segundos. Para cancelar los segundos y me queden las horas y luego utilizo otro factor para convertir los metros a kilómetros. Y entonces ahora diría aquí, un kilómetro en el numerador son 1000 metros en el denominador. Y así metros con metros lo simplifico. Ahora, ¿qué ocurre cada vez que tengo estos factores, ¿no? 3600 con 1000, como ya lo he hecho anteriormente. Acá. Empecé simplificando los ceros. Dos ceros de 1000 y dos ceros de 3600. O sea, es como si sacara 100 ava de 1000, que queda 10, y 100 ava de 3600, queda 36. Pero si a 36 y a 10 le saco mitad, me queda 18, y a mitad de 10, 5. Si tú divides 18 entre 5, es 3,6. Por esa razón, algunos hacen esto. Toman los 340 y lo multiplican por 3,6, que viene a ser el 18 quintos. Esa es la razón por la que o multiplican o dividen entre 3,6. ¿Cuándo vas a multiplicar por 3,6? Cuando sea la conversión de metros por segundo a kilómetros por hora. ¿Y cuándo vas a dividir? Cuando sea de kilómetros por hora a metros por segundo. Eso puede quedar como una regla, ¿sí? Que permite el cálculo más rápido, ¿no? Pero como nosotros estamos trabajando aquí con el factor de conversión, entonces sería como multiplicar por 18 quintos. Saco quinta 1, quinta de 340 sería 68, ¿no? Y 68 por 18 sería 1224 kilómetros por hora. Ahora, como decía, a manera de manera práctica, en algo práctico, si es que lo recuerdo, pues también es cuestión de recordarlo. Si yo tengo una cantidad que está en metros por segundo y lo quiero pasar a kilómetros por hora, como acabamos de ver, si es de metros por segundo a kilómetros por hora, esta cantidad, para convertirlo, porque aquí va a ir una cantidad en kilómetros por hora, para saber cuántos kilómetros por hora equivalen, multiplico 340 por, como dije, 18 entre 5, 3,6. Igual entonces, si yo tomo los 340 desde el inicio y lo multiplico por 3,6, me resulta los 1224, que serían kilómetros por hora. Pero si quiero convertir una cantidad que está en kilómetros por hora a metros por segundo, en ese caso no voy a multiplicar, sino a dividir entre 3,6. Esa es la forma práctica y la justificación está acá arriba. Acá está la forma de trabajo con factores de conversión. Ejercicio número 8. Dar el espesor que forman 26 monedas en lo que cada una de ellas tiene un espesor, en la que cada una de ellas, debe decir, en la que cada una de ellas tiene un espesor de 2 milímetros. Expresa dicho resultado en nanómetros. A ver, primero, son 26 monedas.
Dar el espesor de 26 monedas. Ah, ok. Es como que aquí hay una moneda y la colocamos encima de otra moneda y la colocamos encima de otra moneda. En total son 26 monedas. Es que aquí hay 26 monedas. Entonces, para saber el espesor que forman las 26 monedas, habría que multiplicar las 26 por el espesor de cada una, que es 2 milímetros. Entonces, todo el espesor de las 26 monedas serían 52 milímetros. Pero nos piden que expresemos estos milímetros en nanómetros. ¿Cómo convierto 52 milímetros a n significa nanómetros? A ver, en la tabla inicial, es esta de aquí, tendríamos que hacer esto. Estamos en nanómetros, perdón, me piden nanómetros y estamos en milímetros, y esto es nanómetros. Milímetros 10 a la menos 3, nanómetros 10 a la menos 9. Esos son los factores y eso es lo que hay que recordar para poder hacer la conversión. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Para convertir milímetros a nanómetros, primero, de milímetros, primero tengo que pasar por metros. Primero paso a metros. Entonces, un milímetro es 10 a la menos 3 metros. Primero paso los milímetros a metros. Se van los milímetros. Segundo factor, metros, ya puedo pasar a nanómetros y utilizo el otro equivalente. Y digo así, un nanómetro arriba, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Entonces estoy utilizando dos factores de conversión. El primero, un milímetro, es 10 a la menos 3 metros. Es uno. Y un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Dos factores de conversión. ¿Dónde están estos? Repito, en el primer ejercicio está la tabla. Un milímetro, 10 a la menos 3 metros. Un nanómetro, 10 a la menos 9 metros. Y entonces eso es lo que he hecho. Primero he pasado los milímetros a metros, y luego he utilizado el otro factor para lograr los nanómetros, dado que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Cancelan los metros y ahora sí ya me quedan los nanómetros. ¿Qué va a quedar aquí? Va a quedar 52 por 10 a la menos 3 con el 10 a la menos 9 se están dividiendo de nuevo 10. Cuando se dividen los exponentes se restan. Sería menos 3 menos 9. Menos 3 menos, este signo menos es de que se restan los exponentes y el exponente, ¿no?, que está abajo es menos 9. Y esto me va a dar nanómetros. 52 por 10 y menos 3. Menos con menos se convierte en más y tenemos menos 3 más 9. Menos 3 más 9 sería 6 positivo nanómetros. Ese sería el resultado en nanómetros. Esto, por si acaso, equivale a 52 con 6 ceros, o sea, 52 millones de nanómetros. Ejercicio número 9. Hallar la altura del Nevado Huascarán en hectómetros si es expresado en metros.
si expresado en metros, perdón, es 6.780 metros. Entonces, la altura del Huascarán es igual a 6.780 metros. Me piden expresarlo en hectómetros. Bueno, un hectómetro es 10 al cuadrado metros. Factor de conversión. Un hectómetro. ¿Dónde está eso? Acá. Un hectómetro, su símbolo es H minúscula, no mayúscula, H minúscula, hecto, 10 al cuadrado. Entonces, como son hectómetros, HM, H de hecto, M de metros, su equivalente de un hectómetro son 10 al cuadrado metros. Ahí está. Entonces, 6.780 metros lo voy a multiplicar, como lo venimos haciendo desde hace rato, por el factor de conversión que anoté aquí. Un hectómetro arriba es 10 al cuadrado metros. ¿Listo? Metro con metro se simplifica. 10 al cuadrado es 100. Aquí hay dos ceros. Entonces, un cero con un cero, lo simplifico. Y 678 dividido entre 10 es 67,8 hectómetros. Y esa sería la respuesta del nevado del Huascarán, la altura del nevado del Huascarán expresado en hectómetros, 67,8 hectómetros. Bien, en un centímetro, 10 último, en un centímetro cúbico de agua se tienen aproximadamente 3 gotas. En 6 centímetros cúbicos, ¿cuántas gotas tendremos? Ujú. Entonces, en un centímetro cúbico hay 3 gotas. En 6 metros cúbicos, ¿cuántas gotas tendremos? Bueno, expresemos primero los 6 metros cúbicos a centímetros cúbicos. Bastaría con saber un metro cúbico, cuántas, no sé, cuántos centímetros cúbicos equivale. Eso tendría que saber. Si lo sé, diría un metro cúbico es 1.000.000, que es 10 a la sexta, centímetros cúbicos. Esta equivalencia. Un metro cúbico es 10 a la sexta centímetros cúbicos. La mayoría de nosotros sabemos siempre recordamos esta equivalencia. Un metro es 100 centímetros. Bueno, si quiero cúbicos, ¿qué hago? Lo elevo al cubo y lo elevo al cubo los dos lados de la igualdad, los dos lados de la equivalencia. 1 al cubo, 1, m al cubo, metros cúbicos. 100 al cubo es 100 por 100 por 100. O sea, 1 y 6 ceros. Y eso significa 10 a la sexta. Entonces, 6 metros cúbicos, para convertirlo a centímetros cúbicos, diría un metro cúbico en el denominador, un metro cúbico. Coloco esta equivalencia. Un metro cúbico abajo es 10 a la sexta centímetros cúbicos. Metros cúbicos implica con metros cúbicos y entonces sería 6 por 10 a la sexta centímetros cúbicos. ¿Y qué significa 6 por 10 a la sexta? Significa 6 millones. El 6 y 6 ceros. Entonces, si en un centímetro cúbico, si en un centímetro cúbico, aproximadamente se tienen 3 gotas, ¿no? ¿Cuántas gotas tendremos en 6 millones de centímetros cúbicos? Pues serían 6 millones de centímetros cúbicos y podría utilizar tranquilamente lo que estoy haciendo hace rato, mi factor de conversión y decir, en un centímetro cúbico, abajo centímetro cúbico, aproximadamente equivale a 3 gotas. Centímetro cúbico con centímetro cúbico se simplifica
y tendríamos 3 gotas, 3 por 6 millones, estamos hablando de 18 millones de gotas. Esa sería finalmente la respuesta o la cantidad de gotas aproximadamente en 6 metros cúbicos.